medicinas, etcétera, etcétera, que Pedro, mi hermano, que era médico, él siempre decía, tú vas a terminar matando a alguien y entonces después, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿sabes? El mundo, y además el mundo en ese momento de la vida, en la parte cultural, era un mundo tan, y todavía sigue siendo, tan rico. Los creadores son seres tan especiales que eso les fascinó. No, y sobre todo en Venezuela también. Es decir, la Sí, bueno, posibilidad de la Venezuela estaba riqueza. creciendo un Sí. movimiento muy importante y bueno, fueron parte de ese movimiento, tanto en la vida intelectual, porque no solo en la parte de artes plásticas, sino siendo mi papá escritor y uniéndose a todo el grupo de poetas, escritores, críticos, eso le enriqueció muchísimo. El segundo momento es cuando viaja a París, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pones ese de todos los momentos de la vida de Sofía? Pues, bueno, ellos viajan a París porque mi papá le dan un cargo en la embajada en París. Y realmente les abre un mundo, porque imagínate el París de ese momento, donde estaba Picasso, donde estaba Leger, donde estaban todos los creadores. Por Venezuela estaba un grupo interesantísimo que se llama Los Disidentes, que es un grupo importantísimo, que es donde está Mateo Manaure, Alejandro Otero, que es una figura fundamental en ese cambio. Y bueno, les hace ver, estaba Osvaldo Vigas, a todos los artistas de la época. Ellos ya realmente tenían una relación muy cercana con los artistas que estaban haciendo la vida cultural en Francia. Y además de todo, eso le da vínculos para todo lo que ocurrió después en la vida de mi madre. Empieza a escribir, o sea, ya no está como reportera, sino escribe desde Francia y su mundo se amplía impresionantemente. Además, empieza con su proceso de psicoanálisis, que, bueno, ella no ha dejado de repetir que el psicoanálisis le cambió la vida. Y ella siempre nos decía que ella había logrado ser lo que era gracias al psicoanálisis. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el psicoanálisis, bueno, porque tú sabes que todos en mi casa éramos Sí. Ajá. psicoanalizados, o Ajá. sea, era una cosa, crecimos con eso, de verdad que todos los procesos de psicoanalíticos eran parte de nuestra vida, inclusive de niños. Ajá. O sea, no que fuéramos psicoanalizados de niños, pero una constante que nos repetían. Mi mamá sufrió muchísimo de angustias que le empezaron en Colombia, cuando vivían en Colombia, en el exilio, mi papá y ella. Y le dijeron que debía psicoanalizarse, que para Tenía ansiedad, sufría de ansiedad. de Sí. ansiedad, Ujú. de ansiedades casi paralizantes. Entonces, ella va, inclusive conoce a la hija de Freud, etcétera, etcétera, y empieza un proceso psicoanalítico que dura casi 4 años con Daniel Lagache, por eso mi hermana se llama Daniela. Y fue, fue una cosa, ella le abrió una vida distinta, el conocerse a sí misma, el entender sus procesos internos, qué era lo que estaba pasando. Bueno, ella insiste, e insiste cualquier persona que haya sido psicoanalizada, que el comprender qué es lo que te lleva a diversas decisiones, obviamente te abre caminos distintos. Fíjate que este viaje a París también conecta para lo que ella posteriormente hizo, ¿no? Por el país, el arte y el caso del museo. Pero vamos antes de llegar allí, porque ella da también un salto, pones aquí la tercera huella del matrimonio con Carlos y el programa Buenos Días. El programa Buenos Días, bueno, era un programa que no solamente hablaba de cultura, también De se trataba política. de política, ¿no? Entonces me parece que ella allí pues da un salto de lo cultural a lo político, ¿no? Sí, bueno, mi mamá conoce a Carlos, empieza el programa Buenos Días. Ella había hecho sus pinitos, como dicen, en televisión anteriormente, pero no con un programa de cobertura nacional y con un interés realmente político como Buenos Días. Pues Buenos Días tenía las figuras del acontecer nacional todos los días y además tenía los visitantes, los escritores importantes que llegaban a Venezuela, los artistas, etcétera. Entonces,
claro, le da una presencia a nivel nacional, gracias a la televisión y a ese reporterismo diario que significaba el programa de televisión. Y ahorita, bueno, o sea, nosotros hemos estado digitalizando todo el archivo que incluye los programas de televisión, que Mm, habían sido digitalizados hace unos años con la Universidad Católica, pero ahora se está haciendo de una manera con mejor resolución, etcétera. Y ahí está el país. Ese es el país por 30 años. Entonces, realmente Buenos Días fue un vuelco importante y además un factor muy importante a la hora de hacer el museo, porque te da realmente una visión distinta, no solo la del sector cultura, sino la del país en mm. sí, la de los cambios políticos, etcétera, etcétera. Ahora, su visión política, ¿no? Más allá del trabajo que hacía, ¿no? Sofía era una mujer de izquierda, No, ¿no? yo no lo considero una mujer de izquierda. Yo creo que mi mamá era una mujer liberal. Ujú, Era una mujer con una mentalidad muy, muy amplia. Al contrario, tú sabes que la consideraban de derecha ujú. y le hicieron muchísimas veces la vida imposible y tuvo momentos muy terribles, como casi la linchan a ella y Carlos en la Universidad Central durante la presentación del libro de Carlos, del buen salvaje Sí, al buen sí, algún revolucionario, resonario. Ujú. pero en su visión del mundo, y eso es algo que inclusive Pedro León Zapata decía, Sofía es la persona más de izquierda que yo conozco. Por eso te lo pregunté. De hecho, creo que en la última entrevista que ella me dio, ella me asomó, digamos, eso, y eso me impresionó, porque contrario a lo que tú bien dices, la gente, bueno, y que también su asociación con Carlos, y el libro que escribió, puede ser. em, Bueno, Carlos es una persona más bien considerada de sí, derecha, por eso. Mm, pero la visión de mi mamá era una visión por una justicia social ujú, muy liberal a la hora en sus percepciones las relaciones humanas, pero políticamente y en la parte de economía tenía al contrario una visión de centro derecho. ujú, Era simplemente una persona con sus ideas que las transmitía. Ella no estaba encuadrada totalmente ni en un lado ni en el otro. Dependía del tema, de los momentos, su visión de los mm. derechos humanos, ya sea de derecha o de izquierda, era totalmente en pro de los derechos humanos, sea quien sea. Y nos repetía constantemente, no tener miedo de ser parte de una minoría, no tener miedo de opinar, de decir lo que tú quieras, a pesar de que seas la única voz distinta. Y eso la hizo a ella diferente, sin duda alguna. Claro, y la hacía, tú sabes, muchas veces centros de odios que no tenían ningún sentido, pero la encasillaban en una cosa o la otra. Mm. ¿Cómo viviste o cómo se vivió en casa esta actividad cultural, política, digamos, ferviente, que estaba día a día en tu casa? Es decir, había tiempo para la familia, había tiempo para estar. Bueno, porque nosotros éramos parte de todo eso y la verdad que nosotros nunca crecimos como, "Ah, ahí viene no sé qué quién", sino, ¿sabes? Era parte de nuestra vida normal. Ujú, eh, a veces mis amigas me dicen, no, cuando íbamos a tu casa, estábamos súper nerviosos porque en la mesa preguntaban de lo que estaba pasando durante el día. Entonces, ¿sabes? Yo digo, oye, no me recordaba de eso. O sea, nuestra vida era así siempre, sí, entonces no pasaba nada, venían políticos, venían, bueno, inclusive presidentes en el momento que estaban justamente dirigiendo el país, pero nosotros como niños no lo veíamos como nada era algo extraño, sino, natural. sí. Y eso de verdad que agradezco muchísimo a mi mamá, a Carlos, a mi papá, de que vivimos una vida tan rica, tan impresionante, ¿sabes? De poder oír a la gente Sí, directamente o ver lo que, al oír a los políticos con sus visiones, porque nosotros nos sentábamos ahí en la sala como si fuéramos, ¿sabes?, adultos y, y éramos parte de la esa conversación. maravillosa escena Mm, política cultural de Soledad Bravo cantando, de Jesús Soto con su guitarra. Y,
y hoy ¿sabes? En estos años que uno se pone a recordar todo lo que vivió, dice, gracias a Dios que tuve esa suerte. de estar allí. Bueno, Sofía fue además una mujer que reunía pues tantas características que solamente el hecho de estar con ella, yo te vi en varias oportunidades, por supuesto cuidando de tu mamá, que bueno, qué privilegio tener una madre como ella, ¿no? Pienso que, o al menos así se veía desde la distancia. Realmente fue un Sí. privilegio y yo lo disfruté muchísimo. El otro punto que no podemos dejar de hablar es el museo, ¿no? El museo y luego puedes despedirse del museo, o el despido del museo. Bueno, el despido del museo fue realmente traumático, por más de que ella decía que ya se iba en marzo y que estaba preparada para irse. Realmente no estaba. Fue muy, muy fregado, muy triste. Y ¿sabes? Mi mamá es una persona que trabajó toda su vida, desde muy pequeña, inclusive siendo menor de edad, cosa que se ha dicho por múltiples oportunidades. Y entonces ella, el hecho de que no tenía que levantarse para trabajar, que el museo, que era como su hijo, eh, ya no podía decir nada ni tomar decisiones y que empezaron a decir cosas realmente terribles, o sea, se generaron una cantidad de situaciones realmente horribles y le afectó muchísimo. Después decía, no, que ya había pasado, pero los primeros meses en que ella se levantaba, o sea, nosotros decíamos, tenemos que buscar a dónde va. O sea, hay que buscar los sitios donde ella tenga que ir, porque el tiempo era sin Mm. obligación, era realmente muy, muy duro para ella. ¿Tú crees que el deterioro, digamos, porque quizás ella pudo tener una vejez quizás más activa, comenzó allí el hecho de, Sí. digamos, Eh, incapacitarla de eh, esa manera? Ujú. Empezó allí. Realmente fue muy, muy duro el, la, la falta de actividad diaria, la responsabilidad. Claro que todas las personas cercanas se hizo la Fundación Sofía Inver, se buscó la manera, pero eh, nunca fue igual. Mi mamá ya estaba mayor, pero bueno, se puso, empezó a hacer las entrevistas para el primer libro con Arlet Machado, Ujú. después el segundo libro con Diego Arroyo. O sea, buscamos la manera, varias personas la buscaron para asesorar, pero también fueron momentos en que pasaron muchas cosas en el país que implicaron, pusieron granitos de arena en ese proceso que le afectó, pero sabes que mi mamá siempre tuvo su cabeza Sí, perfecta, sí, pero físicamente empezó a necesitar la silla de ruedas, se encorvó un poco más, sí, se o fue sea, deteriorando. así es. Fuimos con, bueno, nos enfocamos en el despido, pero también, oye, vamos a hablar de la construcción del museo. Me queda poco tiempo, le voy a pedir a la producción que me dé 2 minuticos más si puedo alargarlo. Em, la visión que ella tenía y la que Bueno, tuvo con el museo. ¿Cómo recuerdas, por ejemplo, las grandes obras que llegaron allí? ¿Cómo lo viviste de cerca? ¿Cómo fue esa construcción de, bueno, de confiar y de regalarle al país bueno, la posibilidad de tener un gran sabes que mi museo? mamá siempre pensó en grande, en Ujú. grande. O sea, cuando empieza el museo, que era como una galería en Parque Central, ella ya estaba comprando, imaginándose cosas, ¿sabes? Era como el museo de primer mundo. Entonces, realmente una de las cosas más importantes del museo fue el proceso o sea, es un comienzo de una institución totalmente moderna. Por supuesto que hay maravillosas instituciones museísticas en Venezuela que ya tenían muchísimos años, pero el museo inicia una manera distinta de hacer institucionalidad. Mm. Las llegadas de las grandes, grandes obras, cuando se compra el primer Picasso, la Suite Volar, sea, increíble en Venezuela, esa maravillosa, esos Picassos, los dos Leger, el Matisse, o sea, todo lo que tiene la colección del museo es
de primera. Y eso es lo que ella decía. O sea, hay museos que tienen la posibilidad de tener 50 Picassos. Nosotros tenemos la posibilidad de tener unos cuantos menos. Entonces tengo que comprar el mejor. Entonces, pues, yo también, bueno, también tuve la suerte de acompañarla en muchas de esas compras, que era increíble y además increíble cómo negociaba los precios, que te digo que a veces daba pena ajena. Ujú. Pero como ella ¿Cómo dice, los no, negociaba? No me digas el monto, pero ¿cómo los negociaba? no, bueno, que ella insistía, Mm. insistía, y entonces, pero no ves que para, no sé qué, que para Venezuela. O sea, y ella decía, yo no estoy comprando para mí, yo estoy comprando para un país. Bueno, yo, Entonces, qué interesante esa frase. La verdad que lo que ella le aportó, digamos, al país fue maravilloso. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el trabajo. Acá tienes dos huellas y con eso cierro. El fallecimiento de Pedro y de Sara, ¿no? Eso debe ser bueno, muy duro, sí. mis hermanos, Pedro y Sara, Pedro que era el único varón y el más chiquito que fallece en Miami cuando estaba justo recién viniéndose y fue un golpe terrible para mi mamá. De verdad que Pedro era la adoración de mi mamá. Y fue realmente terrible que fue de corazón y bueno, igual que Sara, nosotros tenemos una enfermedad congénita que viene de mi papá y bueno, fue muy lamentable, pero al pasando el tiempo, mi mamá decía, yo siento que Pedro está de viaje. Entonces era como una manera de suavizar esa pérdida tan Mm. terrible. Y lo igual con Sara. Ya Sara me llevaba 15 años, era mi hermana mayor. Y esos fueron golpes muy, muy terribles, muy duros en la vida de ella. Ahora, ella siempre se mostraba fuerte. Claro, Siempre. pero era eso era una fachada Ujú. para, para ocultar realmente ¿sabes? A veces lo sensible y frágil Que alguien puede que, ser, que sí. estaba, que era, porque era así. Mi mamá era una persona extremadamente sensible, pero con esa fachada de que yo puedo con todo. Yo tengo que despedir, pero bueno, de alguna manera rendirle este homenaje a Sofía en lo que hubiese sido sus 100 años, ¿no? ¿Cómo describes tú a Sofía y cómo quisieras tú que el país la recuerde? Bueno, yo quisiera, y te digo que en esto rápidamente, porque nos hemos dado cuenta de que ha pasado más de una generación Sí. desde que mi mamá no está en la escena pública. Yo quisiera que la recordaran como una gran trabajadora por el país y una persona que dio tanto y que de todas maneras su legado, su memoria está presente y que no lo olviden, que no olviden el nombre Sofía Inver como una de las grandes constructoras de este país, de Venezuela. Te agradezco mucho, Adriana. Encantadora entrevista. Adriana Meneses, Inver, comunicadora, galerista, promotora cultural e hija de Sofía Inver, ¿no? Qué peso, qué responsabilidad y qué orgullo. Pero muy, muy Sí. orgullosa. Te agradezco, Adriana. 7:56, quisimos rendirle un homenaje a Sofía. Yo tuve la oportunidad, yo creo que el privilegio, los grandes privilegios que te puede dar el periodismo de hacerle, lamentablemente, la última entrevista, pero que ella dio para televisión, que fue para Venevisión, que también es algo bonito, una forma bonita de cerrar lo que fue, digamos, su etapa en televisión con esa entrevista. Y tengo gratos recuerdos de lo que hablamos y, como tú dices, su cabeza absolutamente lúcida en todo lo que dijo, todo lo que hizo. Y bueno, es un gusto recordarla de esta manera. 7:57, vamos a hacer una pausa, me he pasado de tiempo, ya volvemos. La buena onda. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto